Están Están presentes en el acto la juventud de Capital Federal, la UBA, secundarios, terciarios y juventud trabajadora. También están presentes los compañeros de la Juventud de Zona Norte, de Pacheco, Campana, San Martín, Pilar, San Miguel y Luján. También están presentes los compañeros de la Juventud de Zona Oeste, Matanza, Morón y 3 de Febrero. La Juventud de Zona Sur, Quilmes, Lomas, Avellaneda y Lanús. Y además los compañeros de la Juventud de La Plata, Berizo y Ensenada. Ahora, compañeros, para arrancar con los oradores del acto, vamos a tener a una compañera que cruzó la cordillera para venir a dirigirnos unas palabras hoy. La compañera Bárbara Brito. Ella es dirigente del movimiento estudiantil chileno, es estudiante de la Universidad de Chile y además es consejera de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Hola compañeros, compañeras, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá, de la invitación de la Juventud del PTS. Para nosotros es muy importante que la voz y la lucha de los estudiantes chilenos se amplifique. Estuvimos más ya a esta altura, hace un año que comenzamos la lucha contra el mercado educativo y por la educación gratuita. Estuvimos en las calles marchando, recuperamos las calles que durante 20 años se nos habían negado y nosotros también nos mantuvimos en la pasividad, con la cabeza agacha, callados ante una serie de miserias que no estuvimos dispuestos a seguir soportando. Se levantó la Juventud Sin Miedo, se levantó todo un movimiento que fue mirado a nivel internacional y nosotros, sin que nosotros nos diéramos cuenta, nos levantamos también en lucha en contra de un modelo educativo que nos obliga a pagar más de 3 veces una sola carrera por el crédito, en donde el 85% de los fondos de la educación provienen de fondos privados y solamente el 14,5% proviene de un fondo estatal. La lucha que nosotros dimos es una lucha en contra de un mercado educativo que no deja que los hijos de los trabajadores y que los hijos de los sectores más empobrecidos chilenos puedan acceder a un derecho tan básico como lo es la educación. Pero nuestra lucha no es solamente por la gratuidad de la educación, sino que también es contra todo un modelo, herencia de la dictadura de Pinochet, que nos legó la dictadura y que combatimos también el domingo, con marcha en las calles, nos taparon en gases lacrimógenos y seguimos ahí. La Juventud Sin Miedo mostró una vez más que no estamos dispuestos a conceder ningún paso a los fachos, a los nazis que asesinaron también a compañeros como Daniel Zamudio. Y esto, compañeros, viene de muy atrás. La fuerza de la juventud chilena viene también de generaciones que estuvieron peleando a fines de los 60 y a inicios de los 70 en un ascenso revolucionario que puso sobre la escena nacional e internacional uno de los procesos más revolucionarios que los trabajadores pudieron haber dado en Chile, que fueron los cordones industriales. Compañeros que se autoorganizaron en sus fábricas, germen de un doble poder en contra de la burguesía para poder luchar por los derechos de los trabajadores y la juventud chilena. Fue en ese contexto en el cual se levantó una reforma de gran importancia para nosotros en la universidad, que constaba de cogobiernos universitarios, de una apertura de matrículas hacia trabajadores, hacia hijos de trabajadores y hacia una universidad de masa en ese sentido, que tenía que
que abarcaba la educación gratuita, cátedras nocturnas para los trabajadores. También se levantó un proyecto, la Escuela Nacional Unificada, que era una escuela nacional, pública, gratuita en Chile, pero todo esto fue barrido por la contrarrevolución pinochetista, a punta de fusil, asesinando a toda esa juventud que levantó un proceso que fue parte de uno de los ascensos revolucionarios más importantes en la historia chilena. En ese sentido, hoy la Concertación también aporta a mantener ese legado que la dictadura dejó, barriendo con la reforma del 67, barriendo con la Escuela Nacional Unificada, y nosotros volvimos a tomar esas banderas. Creemos que ese es el legado que nosotros tenemos que recuperar contra la herencia del régimen de Pinochet y en pos de obtener una educación gratuita para todos. Una de las cosas, yo por lo menos soy una estudiante que vengo en lucha desde el 2006. Soy parte de una generación de estudiantes que comenzamos la lucha a los 15 años. Luchamos retomando métodos que ya estaban dejados de lado. Nos tomamos los colegios a nivel nacional en el año 2006 en la Revolución Pingüina. Posteriormente levantamos amplias asambleas sin saber mucho hacia dónde nos dirigíamos. Era solamente, pusimos el 2006 sobre el tapete el debate educativo. Toda una generación de jóvenes de entre, 12, 16 años. Hay un cartel que a nosotros nos llamaba mucho la atención y que, bueno, era propio, nosotros lo elaboramos, que decía el 2006 en los colegios, hoy en las universidades y mañana en las fábricas. Y fue el 2006 cuando nosotros peleamos en contra del negocio educativo, en contra de la precarización que existía en los colegios, que nos obligaban a tener una jornada escolar completa, estar horas y horas en el colegio, después llegar a la casa a estudiar, después además pagar parte del financiamiento de los colegios, que es uno de los más altos también en Latinoamérica, el pago a la educación primaria y secundaria. Nosotros en ese momento estuvimos luchando en contra de todo este modelo educativo, y ese fue el antecedente del 2011. Ese fue el antecedente. Nosotros nos derrotaron. El 2006 le impusimos a la Concertación que derogara la LOCE, que era la ley contra la cual nosotros estamos luchando, que fue impuesta en dictadura. Desgraciadamente, nosotros no supimos llevar adelante la movilización hasta el final, combatiendo las direcciones burocráticas y a la Concertación también, que era parte de la dirección de ese movimiento, y nos derrotaron. Impusieron la Ley General de Educación, la LGE, el año 2007, que tiene las mismas bases de la LOCE, que fue ideada por los asesores de la Junta Militar, pero sin embargo, pese a que el 2006 nos derrotaron, ese fue el antecedente y lo que a nosotros nos sirvió y nos ayudó para sacar las lecciones y armar una potente lucha el año pasado, el 2011, en contra no solamente del mercado educativo, sino que también de toda la herencia pinochetista. El 2011 nosotros partimos luchando contra el lucro en la educación. Era una demanda ambigua, que había una multiplicidad de posiciones y de interpretaciones. Las juventudes comunistas, con Camila Vallejo a la cabeza, planteaban que era necesario regular el mercado educativo. Nosotros dijimos no, pero que era necesario derribar el mercado educativo, no solamente regularlo, claramente. Ahora fue la misma movilización la que ayudó y la que demostró en realidad cuáles eran los pasos que nosotros íbamos a seguir. El 4 de agosto fue la jornada de lucha nacional, una de las protestas más importantes del año pasado. Se dividió ese día la marcha en dos. En la mañana marchaban los secundarios, en la tarde marchábamos nosotros los universitarios. Y fue el primer día de toda la movilización que se había iniciado con grandes marchas, con 30.000, 80.000, cientos de miles de estudiantes posteriormente. El 4 de agosto fue la primera marcha que se nos negó la autorización a marchar por una de las principales vías de Santiago, que fue la Alameda.
no nos autorizaron. Nosotros salimos a marchar igual. Los secundarios en esa mañana fueron brutalmente reprimidos. Nosotros en la tarde, los universitarios, vimos lo que estaba pasando, nos juntamos en las distintas universidades con una rabia y con una impotencia nunca antes vista. Llegaban. A mí, yo organizando la facultad, me llamaban decenas de estudiantes diciéndome, nos vamos a organizar, ¿qué hacemos? Y fue en ese momento en el cual nosotros decidimos salir de todas maneras a marchar, a enfrentarnos a la represión y a los pacos. Nosotros llegamos a Plaza Italia, que es el centro de Santiago, y solo reuniéndonos 5 compañeros, nos tapaban y nos cubrían a gases lacrimógenos. Estábamos en un estado de sitio de hecho el 4 de agosto. Pero éramos la juventud sin miedo y nosotros ahí nos dimos cuenta. Nos enfrentamos igual. Cientos de estudiantes y miles de estudiantes se empezaron a agrupar en distintas barricadas de Santiago. En el centro estaba repleto de barricadas, combatiendo a los pacos, defendiendo las tomas, y también empezaron a surgir en poblaciones. En las distintas poblaciones, se extendió la periferia y además se extendió a las capas medias y acomodadas de la ciudad, porque fue una lucha que más del 80% apoyó. En ese momento el gobierno bajó las encuestas a un 26%. Fue ahí cuando nos dimos cuenta que nuestro freno y con nuestra lucha no debía ser ni siquiera por el fin al lucro, ni siquiera solamente bastaba con la educación gratuita, que es una demanda menos ambigua, sino que era necesario derribar toda la herencia del pinochetismo que nos negaba un derecho tan básico como es la educación. Luego del 4 de agosto fue convocada a un nuevo paro nacional. El 4 de agosto fue la primera vez que cientos de estudiantes salimos a manifestarnos. Empezaron a aparecer las capuchas, empezaron a aparecer, todos esos elementos que son necesarios para enfrentar a la represión. Pero no fue organizado. La primera la primera protesta que fue organizada desde las asambleas de base fue el paro convocado el 24 y el 25 de agosto, convocado por la CUT, la Central Única de Trabajadores, que es una de las principales centrales de trabajadores en Chile. El 24 y el 25 nosotros estuvimos desde la Facultad de Filosofía, de la cual yo soy consejera, organizando ese paro más de una semana con anticipación, con asambleas de base. Levantamos comisiones de autodefensa porque veíamos que la represión se venía muy dura y muy fuerte, no solamente con gases lacrimógenos, con los llamados guanacos, que son los carros lanzaagua, las luchas cuerpo a cuerpo, entre otras cosas, sino que después lo vamos a ver con el asesinato de Manuel Gutiérrez. Nosotros lo vimos con el asesinato de Manuel Gutiérrez. No les bastó a la represión pinochetista y dictatorial con los métodos que nosotros ya estamos acostumbrados y que teníamos naturalizada la represión, sino que escalaron y fueron a asesinar directamente a los que estábamos luchando. El 24 y el 25 de agosto fueron 2 y 3 días de incesante lucha. Nosotros preparamos cacerolazo a las 8 de la noche el día 23, el día 24 en la mañana ya estábamos preparando los cortes de calle a nivel nacional. Los trabajadores salieron también a paralizar ciertos sectores productivos. En la tarde salíamos nuevamente a hacer cacerolazo, a la mañana siguiente salíamos nuevamente a hacer barricada y asesinan a Manuel Gutiérrez. Ese fue el fin del 24 y el 25 de agosto, que fue una de las jornadas más importantes de movilización, cuya marcha nacional, que fue la del 25 de agosto en la mañana, asistieron 500.000 estudiantes solamente en Santiago, a nivel nacional mucho más, pero los que estuvimos combatiendo fueron la vanguardia que se generó en el 25 de agosto, fueron más de 25.000 estudiantes que estuvieron copando toda la Alameda combatiendo a la policía. Y que eran las imágenes que veían anteriormente. Hoy nos proponemos retomar grandes experiencias de lucha y también a sacar muchas lecciones de lo que fue, por ejemplo, el asesinato de Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez, para contarle un poco, es un compañero que fue asesinado en una población, la población Jaime Eis Aguirre, que se encuentra a unos pasos de la Facultad de Filosofía y Humanidades donde yo estudio. Él fue asesinado, estaba pasando por el lado, no participaba directamente en las movilizaciones. En la vereda del frente, al otro lado de la calle, estaban los pacos,
la policía, los carabineros, y tiran y se escuchan 3 tiros. De los 3 tiros, uno llega al pecho de Manuel Gutiérrez. Nadie sabía muy bien qué pasaba, nadie se había imaginado que la bala le había impactado en el pecho de Manuel. Y nosotros, bueno, los pobladores del sector lo llevan al hospital, que también está a unas cuadras de la facultad. Y inmediatamente, cuando muere, empiezan a organizarse barricadas en todo el sector. Eso fue esencial, y haber profundizado eso hubiese sido esencial para que hoy el asesino de Manuel Gutiérrez no esté en libertad. Y no solamente está en libertad el asesino de Manuel Gutiérrez, sino que además ha sido reintegrado al cuerpo de carabineros. Y esa es una lucha que nosotros todavía tenemos que dar. Desgraciadamente fuimos muy pocas las organizaciones políticas, la juventud combativa y revolucionaria que nos organizamos para hacer velatones, para salir a manifestarnos a la calle en favor de Manuel Gutiérrez, para vengar el asesinato de Manuel Gutiérrez y que se le juzgue a Millacura, que fue su asesino. Las direcciones del movimiento, con sus organismos más burocráticos, con una confech mediática dedicada a los pronunciamientos públicos en contra del lucro en la educación, no fue capaz y no estuvo a la altura de lo que requería la situación. Y esa es una de las lecciones que nosotros sacamos como movimiento. Recuperando esas lecciones y esa experiencia, es necesario para nosotros retomar ciertos hechos e hitos que marcan la movilización. Uno de ellos para nosotros fue el A90, un colegio que, tal cual todos municipales, de una comuna muy precarizada y de los pocos colegios municipales que van quedando, fue tomado por sus estudiantes y posteriormente fue apoyado por los profesores, por los apoderados. Nosotros, como Partido de Trabajadores Revolucionarios, que yo soy militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios, estuvimos y fuimos parte de toda esa experiencia, levantando un colegio autogestionado por sus profesores, por sus estudiantes y por sus apoderados. Bueno, lo que pasó no nos debe extrañar. En Chile, no solamente la derecha es la que impuso el negocio educativo, sino que también fue la concertación. El alcalde de esa comuna, Jaime Palestro, fue el militante del Partido Socialista de la concertación. La política que tuvo antes el colegio autogestionado A90, que evidentemente iba a cuestionar todo su negocio educativo, fue cerrar el colegio. Empezamos a organizarnos en una lucha también contra la concertación. Y fue una lucha que el colegio de profesores dirigido por el Partido Comunista no quiso dar, salió al Partido Socialista y permitió que cerraran el A90. Nosotros creemos que para poder dar una lucha hasta el final es necesario retomar esas perspectivas revolucionarias de administración por los propios trabajadores, estudiantes y apoderados de nuestros propios colegios, de nuestra propia educación. El Estado, que es la dicotomía que levanta el movimiento, el Estado, nosotros le exigimos financiamiento, pero quienes van a administrar la educación tenemos que ser nosotros. Y esa lucha en contra de una burocracia estudiantil que mantenía organismos alejados de sus bases, que mantenía una política en alto por la regulación del mercado educativo y no por la educación gratuita, que era la bandera que levantábamos en conjunto el movimiento estudiantil, la dimos en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile, en donde cientos de estudiantes estuvimos en la pelea en contra de Camilo Ballesteros para recuperar un organismo basado en la democracia directa sin más trabas burocráticas que nos impidieran continuar la lucha. Se va a acabar, se va a pudrir la burocracia. Otra experiencia que sacamos es la importancia de las comisiones de autodefensa, pero para nosotros fueron fundamentales.
es lo que a nosotros nos permitió resistir organizadamente a la represión. No somos quienes durante los 20 años salíamos a hacer cortes de calle locos, sino que lo que nosotros reivindicamos fueron esa lucha masiva y organizada desde las bases, sin burocracia, contra la policía, que nos permitió organizarnos, nos permitió hacer más masiva la lucha y nos permitió ganar en las calles. Ahora la perspectiva que nos queda es mucha. Y con esto quería terminar reivindicando a todos los compañeros que cayeron no solamente el año pasado como Manuel Gutiérrez, sino que todos los caídos durante la dictadura, defendiendo un modelo educativo que hoy queremos recuperar, que fue la reforma universitaria. Hoy nosotros estamos por pelear, más allá de la educación gratuita, por una segunda reforma universitaria en Chile que nos permita tener universidades libres, abiertas a todos los trabajadores, con cátedras nocturnas, en donde no tengamos que costear altos aranceles y en donde finalmente tengamos también donde trabajar, porque hoy también el nivel de empleabilidad es mínimo. La lucha que nosotros hoy estamos dando es contra toda la herencia pinochetista. El día domingo fuimos a funar el homenaje a Pinochet, combatimos nuevamente la Juventud Sin Miedo apareció en las calles, más de 10.000 compañeros salimos a luchar en contra de los fascistas, tirándole huevos, etc. No hay que caer más Ahí están las fotos para que las vean también. Y algo muy importante, salimos a combatir a esos mismos nazis que asesinaron a compañeros como Daniel Zamudio. Gracias, compañeros, y la lucha continúa.